con alas que vuelan sin parar. Bienvenidos a Voces con Alas, episodio número 3 y tenemos a Lore, que siempre tan guapa y pues aquí para poder hacer un gran programa. Lore, tenemos unas invitadas, unas grandes invitadas el día de hoy. Sí, 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 sí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Yadira, Ángela. ¿Cómo están? ¿Cómo ha ido este mes con ustedes? Este mes que recordamos, bueno, que conmemoramos, que nos conmemoramos, nosotras las mujeres. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, no sé si pueda comenzar presentándome de plano o le damos el espacio a Yadira también para decir hola, buenas noches. De Em, plano, Angie, adelante. ok, bueno, yo soy Ángela Palomino, pertenezco al colectivo Micelio Urbano, uno de los muchos colectivos y grupos sociales a los que pertenezco y en los cuales trato de mantenerme activa y colaborativa frente a tantas problemáticas socioambientales que nos aquejan. Y pues este colectivo ha tenido la oportunidad de participar en distintos ámbitos educativos. Principalmente es educación ambiental y agroecología, pero este año se dio que tuvimos la oportunidad de abordar el tema de educación con perspectiva de género en, en el encuentro de la Red de Educación Alternativa, un encuentro que engloba distintos movimientos mexicanos de educación de escuela moderna, que vienen siendo eh, estos, ¿cómo se dicen? Estas corrientes educativas, por ejemplo, no sé si han escuchado de Freinet o de Paulo Freire, personalmente con la que más me siento identificada o con la que más resueno, es decir, no quiere decir que tenga algo en contra de Freinet, ¿no? Simplemente creo que es con la que más he tenido trabajo, ha sido con la perspectiva de Paulo Freire, que es esta pedagogía del oprimido, en la que se habla justamente de que cuando la educación no es libertadora, el sueño del oprimido es convertirse en el opresor. Entonces, justamente se trabaja desde esta perspectiva con dar las herramientas para que el estudiante pueda salir de esta burbuja, ¿no? Porque se parte desde la perspectiva de que la educación sirve para sembrar ideas en la gente, ¿no? Que suelen ser como desde esta postura de control, de opresión. Entonces, cuando tú cambias a sembrar estas ideas para que sean libertarias, pues justamente la persona ya no va a ser oprimida, ¿no? Y sobre todo que no solo es que no sea oprimida, sino que no desee convertirse en el opresor, que era lo primero que les comentaba. Entonces, bajo estas perspectivas, fue que fuimos a este encuentro. Y pues en este tema de la educación con perspectiva de género decidimos participar con un taller que titulamos Jugando con el género, y sé que estamos aquí para hablar sobre el 8M y justamente lo relaciono ya que hablamos de feminismos. ¿A qué nos referimos? A que dentro de la corriente del feminismo, o más bien dentro del movimiento del feminismo, existen diferentes corrientes. Este, y todas ellas parten de esta problemática llamada género, ¿no? Que justamente nos encasilla a hombres, mujeres y distintas disidencias sexuales, porque justamente no siempre ni en todas las sociedades han existido únicamente dos géneros, pues surgen estas problemáticas, ¿no? De cómo se discrimina a un género, cómo se jerarquizan los géneros, poniendo algunos como superiores y otros como inferiores. Entonces, en este taller abordamos todo este tema y utilizamos esta herramienta que voy a aprovechar para presentarles, que fue un juego de mesa que elaboré con mis compañeras del colectivo. En este juego de mesa, este, pusimos distintos conceptos. Fue una lotería, pero las cartas también se pueden jugar como memorama. Entonces, nuestras cartas, que de esas no las tengo impresas en este momento, pero las pueden adquirir con nosotros, tenemos el concepto y la descripción, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a leer algunas que hay aquí. Orientación sexual, violencia de género, igualdad de género, patriarcado,
cultura de la violación. Esos solo son algunos de los conceptos que incluimos y fueron más de 50. Entonces fue una herramienta muy valiosa que al trabajarla con los diferentes participantes de esta red, eh, que en su mayoría son docentes, pues les pareció muy útil, porque justamente incluso personas que pueden simpatizar o que se consideran parte del movimiento feminista no siempre dominan estos conceptos. Y justamente de eso se trata, ¿no? De que hagamos divulgación, al menos ese es nuestro objetivo como colectivo, de hacer divulgación, movilización de las ciencias y de los distintos tipos de saberes y conocimientos que hay. Entonces, nosotras quisimos presentarlo de esta manera y fue una dinámica muy entretenida, muy bonita, que nos permitió intercambiar ideas, porque justamente también la idea era como que estos conceptos no se quedaran fijos, no se quedara como esto es lo que nosotros estamos presentándoles, lo que estamos definiendo, y eso es, y ya se acabó, ¿no? Porque justamente la idea es que las palabras, lo que viene siendo el uso de nuestros conceptos, de nuestros términos, se construyen entre todos. Entonces, la idea era justamente ponernos a platicar entre todos sobre estos términos, ¿no? Si los habíamos escuchado, a qué los asociábamos y justamente qué distintos significados se les da. Por poner un ejemplo, la palabra sexo, ¿cuántas connotaciones no tiene? Y va a depender del contexto en el que se utilice. Entonces, justamente, ahora que está tan en boca de todos esto del lenguaje inclusivo y demás, que de hecho comenzó siendo como lenguaje no sexista, hablamos de cómo las palabras tienen un contexto, ¿no? Y cómo es cambiante el significado, el uso de las palabras, la connotación. Y a partir de eso fue que pudimos construir una plática muy enriquecedora. Aparte de este taller, también hubieron mesas de diálogo y demás para las cuales todos los colectivos que fueron, algunos colectivos eran independientes, otros pertenecían a ciertas escuelas o demás. Pues lo trabajamos en el momento, llevamos escritos, llevamos reflexiones y lo trabajamos y fue un momento muy bello para todos. Me faltó comentar que este evento se realizó en la escuela, bueno, no es una escuela, es algo más que una escuela, ¿no? Sí, es un centro educativo, cultural y de servicios en general que se llama José de Tapia y está en Iztapalapa. Y cada año cambia de sede, ¿no? Esta reunión. Entonces, fue un tiempo muy bello que pudimos también conocer mucho del trabajo que se realiza en este lugar, que realizan los demás compañeros, compañeras. Y pues eso es lo que por el momento les voy a ir adelantando, ¿no? De lo que hacemos. Tal vez fue mucho, pero espero que, que me hayan entendido un poco de este trabajo que realizamos. Oye, Ángela, yo tengo una pregunta muy interesante todo lo que dijiste. Y ahorita me llamó mucho la atención, o quisiera preguntarte para que igual lo pudieras ampliar un poquito más. Dices esta educación de que el opresor no quiera convertir, el oprimido no quiera convertirse en el opresor. ¿Eso cómo lo llevas al feminismo? Me parece justamente muy importante retomar eso porque era algo que hablábamos bastante, de cómo en este sistema jerárquico pareciera que la única manera de tener éxito es pisoteando a otros, ¿no? Entonces, justamente siempre que sale esto del 8M, muchas personas que son retractoras del feminismo y de estos movimientos dicen frases como el peor enemigo de una mujer es otra mujer, por poner un ejemplo, ¿no? Y pues de hecho, en general, los seres humanos por vivir en este sistema que, repito, es jerárquico, altamente competitivo y que nos obliga a básicamente ser violentos los unos con los otros, pues es normal que repliquemos estas estructuras de poder y estas estructuras violentas y patriarcales. Y porque sea normal no significa, o sea, que lo tengamos normalizado no significa que esté bien. Y justamente algo que hablábamos es de que algo que a veces se malentiende es que el feminismo busca que sea un patriarcado de mujeres cuando esa es un malentendimiento de lo que es el feminismo. El feminismo no busca que la mujer esté por encima del hombre, ¿no? Busca una igualdad. Y de la misma forma, no se trata de que ahora tengamos mujeres con cargos superpoderosos en jerarquías súper altas que opriman a otras mujeres. Se trata justamente de construir una sociedad más igualitaria. Entonces, yo lo asociaría de esa manera, de que no se entienda como que
ahora las mujeres tienen que ser violentas, ¿no? Con otras mujeres, con otros hombres, o con otras personas en general, sino más que nada se busca una sociedad igualitaria en la que estas estructuras jerárquicas no sean tan violentas o tan agresivas. Ok, claro, sí estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. No, gracias por la pregunta. Yadira, Y con bueno, los... presentándome, soy Yadira Cruz. Y, oye, es a veces muy difícil definir qué soy porque tengo muchas cosas, pero bueno, lo que creo que es importante resaltar, soy licenciada en estudios latinoamericanos. La licenciatura hice mi especialidad en literatura censurada por la Inquisición, escrita por mujeres. Este fue mi primer acercamiento profesional a los de género. Y justo va en la línea del programa. Me metí a rescatar esas voces que en su momento no fueron escuchadas y que terminaron siendo solo un trozo de papel en los pergaminos enmohecidos de la AGN y que de muchas no se sabía o no se sabe más que el puro texto, ¿no? Nada más tenemos el papelito con su caligrafía y alguna referencia de se encontró en tal lugar o cual cosa. Ese tipo de estudios me llevó a mí a hacer una reflexión, no solo de manera profesional, sino también personal y ver cómo se había constituido mi propia historia. Y al voltear hacia atrás me di cuenta de que yo estaba siendo quien era gracias a muchas mujeres que habían dado pasos antes que yo, empezando por las de mi familia, mi madre, mi abuela, mis tías, hermanas. Y me fui escarbando y escarbando y fui encontrando muchas cosas. En este punto, a la par de los estudios académicos, fui desarrollando la parte de estudios plásticos y literarios y la manera en que logré conjuntar estas dos partes en la parte plástica fue creando un movimiento que se llama Woman Popware, en el cual rindo homenaje a todas estas mujeres de mi historia que han sido importantes para mí. Uno, por el reconocimiento de que a veces no nos detenemos a hacerles ese reconocimiento. Y dos, con la intención de invitar a la reflexión. En esta exposición, en las galerías, yo coloco personajes conocidos con anónimos de todas las disciplinas, algunas muy dispares. Y justo ese choque yo lo he visto a lo largo de los 7 años que llevo el movimiento, cómo ha ido evolucionando la percepción del feminismo en el público que va. Al inicio, con el puro título, me decían, es que es exposición solo para mujeres, entonces no entro, ¿no? O sentían que si entraban les íbamos a aventar jitomates, o no sé, no sé qué pasaba por su cabeza, pero había mucho temor a entrar a la galería cuando es una exhibición completamente familiar. En el entendido de que los problemas de género, como comentabas, Lore, pues los problemas que vivimos actualmente son problemas sociales, ¿no? Que sí han mermado y dañado mucho a las mujeres, pero es un problema social que nos compete a todos los que integramos la sociedad en todos los niveles, en todas las formas. Entonces creo que el hombre es una parte muy importante. Y en esta misma galería a lo largo del tiempo me fui dando cuenta cómo había esta resistencia por parte de algunos hombres, pero también descubrí otras cosas, ¿no? Cómo había resistencia de muchas mujeres y a cuestionar a otras mujeres, ¿no? Y me llegaban comentarios me llegaban en las libretitas de, es que me encantó tu exposición, pero no entiendo cómo puedes poner a Madonna al lado de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? O cómo puedes poner a fulano de tal al lado de tal. Y yo, pues es que es una galería y es horizontal y cada una ha hecho una labor, desde mi perspectiva, ah, desde su trinchera, ¿no? Y si vamos a empezar por criticarnos, por juzgarnos y por ponernos el pie, pues aguas, ¿no? Ahí están las alertas para hacer la reflexión. Poco a poco este movimiento plástico pues fue atrayendo a más público, se empezaron a visitar casas hogar, grupos de estudiantes, jóvenes, y entonces los temas de reflexión se fueron dando ya en otras directrices, eh, y también enriqueciendo con otras disciplinas. La parte literaria, pues yo lo que he tratado de hacer con mis libros, principalmente Neftis, Reflejos de Luna y Arrebatos, Desvelos y Verdades, que son los más recientes, pues es un retrato de mi propio proceso de empoderamiento, pero visto a través de la poesía o de narrativa. Entonces, pues el tema femenino ha sido prácticamente parte
de mi vida y esta labor pues se han sumado, ¿no? Ya cuando hay una exhibición o alguna presentación del libro, pues también se abre el espacio para otras voces, ¿no? Vayan en esta línea de la construcción de una sociedad más justa, más equitativa. No lo limito a voces femeninas, pero sí a la temática de la reflexión femenina. De hecho, el año pasado, en abril, tuvimos el primer Women Power Fest que se llevó a cabo en el Panteón de la Santa Veracruz, ahí en San Juan del Río. Y fueron 4 días de actividades diferentes, de actividades para, pensando en los papás, pensando en los niños, en mujeres, con participación de escritores, cantantes, y se armó todo un debate y una muestra multidisciplinaria bastante interesante. Entonces, como comentabas, ¿no? Esos espacios cuando nos abren el espacio para una voz, yo así como que ahí vamos todos, este, y pues esto me ha llevado a recibir reconocimientos que realmente me han sorprendido. Eh, el año antepasado, el 23, me reconocieron como una de las mujeres que inspiran aquí en Querétaro, exposición de nuestras fotografías en el Morín. También La Costeña me reconoció como uno de los mexicanos de 100, seleccionan a 100 mexicanos que han estado haciendo labor a favor de la sociedad. Y este año, pues mi sorpresa fue que obtuve una mención honorífica en las 8 mujeres que han cambiado el rumbo de Querétaro. Y como comentaba un poquito detrás de cámaras, pues es algo que se me hace sumamente gratificante, importante y es una responsabilidad también para mí, porque esta nominación viene del público, no viene de una institución, no viene de ninguna cuestión como concurso ni nada, sino que fueron los ciudadanos los que nominaron a las personas, los que estuvieron ahí al pendiente y eso es lo que para mí tiene mucho más significado porque quiere decir que el mensaje se sigue escuchando y está sumando. ¿Qué más hago? Tengo también un concepto, bueno, participo en varios colectivos, estoy colectivo Alas por el Mundo. Tengo otro grupo que se llama La Banda Literaria, que somos 3 escritores y nos acabamos de ir a La Habana, Cuba, a representar a Querétaro en la FIL Internacional de allá. También estuvimos en la FIL Guadalajara. Tengo otra exhibición que se llama Catriedivas Pop, en la que rindo homenaje a cantantes del pop mexicano, que me parece sigue expuesta ahí en la plazuela de San Juan Bautista, San Juan del Río. Y pues bueno, hago mil y una actividades, algunas que hago públicas, otras no. También me gusta mucho hacer la, el altruismo social, pero esto casi no lo comento o cuando lo hago no, no lo hago pues por evidencia, sino más bien por aportar pero he tenido experiencias muy bonitas como, por ejemplo, dar un taller en medio del basurero de Xochiaca, de esas experiencias transformadoras que pues te cambian la perspectiva y te abren los horizontes para seguir trabajando. Pues a grandes rasgos eso es lo que está haciendo y pues bueno, voy muy en la línea de lo que comentaba Ángela y lo que comentaba Lore de un feminismo, de entender el feminismo no como la radicalización o conceptos mediáticos o amarillistas, sino realmente como el debate y la reflexión que tenemos que hacer para mejorar la sociedad. Claro, claro, porque antes de mujeres o hombres somos seres humanos. Y por decir hombres o mujeres, independientemente del género que elijas, planteémoslo así, eres un ser humano en principio. Y, y para mí esa es mi perspectiva, ¿no? Y es punto de partida. Y ya. Ahorita esto que comentas, que te gusta comentar cuando haces este tipo de actividades, entiendo altruistas, ¿no? Por ejemplo, lo del taller que diste, ¿no? Ahí en el basurero, ¿no? Ajá. Y yo te preguntaría, ¿y por qué no decirlo? Porque dentro de esta sociedad pienso, y obviamente es mi opinión, que está mal visto que digamos que hacemos cosas. Pero ¿y por qué va a estar mal visto? O sea, ¿por qué es de pronto, no lo digo de ti, sino en general de la sociedad, ay, yo no lo debería decir, pero la verdad es que
pues sí soy muy buena escritora, ¿no? Vamos a decir. ¿Y por qué no lo vas a decir? ¿Y por qué si eres buena, no decirlo? ¿Y por qué si haces una labor social, por qué no decirlo? Por- porque No, también más pienso que surgen que no todos los colectivos, ¿no? tan las actividades. Yo ahora sí que Ay, soy no te más de acción, escuché, no te escuché lo que dijiste, Yadira. más bien, o sea, que no decirlo con el afán de propaganda o de vanagloriarse, ¿no? Sino yo soy más de actuar, o sea, obviamente hay evidencias y las cosas, pero, o sea, lo que me mueve no es el salir y decir, ay, hoy visité 10 casas hogar, no, pero a lo mejor visité una y platiqué con 3 niños y sé que en alguno algo pasó, pero esas experiencias que ya pasan de uno a uno, eh, es lo que a mí me va a nutrir y que después a lo mejor se va a ver visto, pero no en una exhibición o una propaganda. Después eso a mí me da materia prima para hacer un cuento sobre otra cosa, o terminar un personaje, o sea, o transformar mi propia vida, ¿no? Los propios valores, cuestionarte y demás, que es lo que suele pasar. Realmente creo que cuando uno va a lugares con circunstancias completamente diferentes a las que tú tienes en tu zona de confort, te transforma y terminas aprendiendo, ¿no? Es más lo que te llevas que lo que tú puedes aportar. A lo que voy es a que compartirlo inspira a otras personas. Entonces, bueno, nada más ahí un comentario, ¿no? De que a mí eso me hace mucho ruido, ¿no? El que nos da pena a veces hablar de tal vez de nuestros logros o de nuestros talentos y finalmente uno decide si se queda en lo oscurito o no sale a la luz, ¿no? Y claro que salir a la luz, pues sí te van a observar y sí te van a juzgar y sí van a opinar, pero finalmente yo creo que ahorita estoy en un punto de que no que me, perdón la expresión, no que me valga, pero que creen que sí. Porque es que finalmente, si no, porque entonces de pronto creemos o creo que yo soy la única que pienso determinadas cosas. Y entonces hasta que no lo externo, me doy cuenta que no soy yo, somos muchos seres humanos en el mismo, en el mismo movimiento. Entonces, por eso nada más que nada por eso lo comento, y como una reflexión, pues sí, personal, ¿no? Que te lleva finalmente a lo largo de la vida, llegar a determinadas conclusiones, ¿no? Dependiendo así que de tu biografía, ¿no? De cómo te ha ido en la feria, ¿no? Ajá. Pues qué bonita labor también, ¿no? Esto de Me, los es increíble, además. me gustaría también aportar a esa línea de conversación. Me parecen muy respetables y interesantes ambas posturas, ¿no? Porque creo que se podría hacer un debate interesantísimo y muy enriquecedor. Y justamente, pues yo como un poco de lo que vengo a hablar es de esta labor colectiva que he hecho, ¿no? Con mis compañeros, compañeras. Entonces, eh, dentro de esto, justamente ha sido un, un espacio y un tiempo que a mí me ha permitido mucho reflexionar sobre esta cuestión colectiva, que también me parece que comparto con Yadira. Y justamente, bueno, y probablemente con otras personas, ¿no? O sea, por ahí ustedes están también en varios colectivos, por lo que entiendo. Entonces, creo que el estar en colectividad es un espacio muy bonito porque justamente ayuda a que el foco no esté en uno como individuo, sino que es en la comunidad, ¿no? En todas las personas que estamos trabajando. Y aparte de eso, la colectividad me ha permitido salir de esta burbuja en la que digo, es que a nadie le importa. O sea, ¿por qué hago esto si a nadie le importa? Nadie piensa como yo. ¿Para qué me esfuerzo si voy a ser el bicho raro de la sociedad? ¿No? O sea, y no, me he dado cuenta que no, que de hecho hay mucha gente a quien le importa. Y justamente por eso es muy importante salir y buscarles, porque ahí están, ahí estamos todos esperando ser descubiertos, ¿no? Y unir fuerzas. Entonces, pues nada más quería dejar ese comentario. Y yo creo, ¿no? Que es muy importante poder externar todas estas opiniones, poderlas llevar a cabo, ejercer nuestra labor y que sea vista. Porque sí, efectivamente, tradicionalmente es mal visto, eh,
y criticable el hecho de poder mostrar los logros, de poder mostrar lo que uno hace y demás. Es una cuestión cultural más que nada, pero sí es muy importante visibilizarlo y bueno, estamos hablando del 8M, ¿no? Muchas veces todavía se sigue debatiendo, se debate mucho el hecho de que si las mujeres tienen logros, si logran sus objetivos, si logran sus sueños, si están en una lucha, si lo hacen, si no lo hacen, y todavía creo que yo opino, obviamente, aquí se puede debatir muchísimo, ¿no? Pero yo opino que el hecho de que se vean las mujeres todavía en la cocina, eso es algo ya muy arcaico, ¿no? Yo sé que el estilo de lucha es en contra de muchos conceptos tradicionales como este, ¿no? Pero yo considero que actualmente la mujer ya no solamente está relegada a la cocina, incluso probablemente ya no lo está, ¿no? Muchas que lo llevan a cabo son por cuestiones particulares y decisiones personales, ¿no? Pero bueno, el hecho de poder llevar y extender todas estas actividades, logros y demás, es poder visualizar que se han roto ya todos estos paradigmas y estereotipos, pero no es por la lucha de este año o del año pasado, sino es a lo largo de toda esta lucha que se ha llevado a cabo, ¿no? Y es muy importante. Hay que darlo a conocer. Obviamente, esta es una ocasión para que las mujeres sean las que hablan, ¿no? Yo desde mi punto de vista de los hombres, ¿no? Cada vez como hombre, ¿no? Que escucho que la mujer todavía está relegada a la cocina, que la mujer todavía está sometida y demás, digo, bueno, sí, creo que suceda, pero ya no en general. Hemos avanzado mucho. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿es un tema pendiente este avance de la inclusión de la mujer? Sí, o sea, la pregunta aquí es si ustedes consideran o qué opinan si realmente se ha avanzado o no, o si todavía es una materia pendiente y, y realmente estamos como antes, ¿no? En la lucha voy a decirlo así, ¿no? Por colocar a la mujer en el papel que realmente debe estar, ¿no? O sea, y no totalmente hasta el fondo de como siempre se ha dicho, ¿no? Y aparte de esta pregunta es también preguntar, o sea, si sí hemos avanzado es si realmente la lucha debe realizarse como se ha venido haciendo o debe cambiar, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, a mí me gustaría tomar la palabra. A mí me parece que en algunas cosas se avanza, sobre todo pues no podemos como generalizar, ¿no? Obviamente esto va a depender del lugar y el tiempo en el que nos encontremos y todo es relativo, ¿no? Avanzaste respecto a qué tema, ¿no? A qué cuestión. Y me parece que lo importante, lo que yo rescato es que se abran los espacios de reflexión, como mencionaban las compañeras hace un rato. O sea, que se entienda el feminismo como este cuestionamiento del sistema en el que vivimos, ¿no? Porque a mí lo que me parece preocupante es que haya gente, o sea, y no significa que sean todos, ¿no? Pero todavía hay mucha gente que niega la existencia de un patriarcado. Y es tan absurdo como la gente que niega que estemos en en un capitalismo neoliberal, ¿no? O sea, son cuestiones muy absurdas, que, o sea, que la gente lo niegue, pero justamente, al menos como desde esta perspectiva educativa, la pregunta es, ¿por qué lo niegan, no? ¿Por qué esta gente no ha llegado a tener esta reflexión o no lo reflexiona? ¿Qué pasa? Que hay este bloqueo, ¿no? O este rechazo, como comentaba Yadira. Y justamente la importancia de la reflexión para mí viene asociado a lo que tú mencionabas, eh, en que, por ejemplo, ahora que tuve la oportunidad de estar en en la fiesta del maíz de Amealco, en Chitejé de Garabato, este, hablábamos de que, por ejemplo, muchas mujeres todavía tienen un rol, entre comillas, tradicional
estando en casa, preparando los alimentos y ese tipo de cuestiones, pero es porque sus cónyuges trabajan en campo y es un trabajo sumamente pesado. Entonces, el trabajo de un campesino, de cuidar la tierra, de ararla, ellos tratan de usar lo menos que puedan de agroquímicos, entonces, de generar este tipo de nutrientes como composta, humus, todo esto para enriquecer el suelo de forma más sustentable y ecológica, pues es una labor pesadísima. Entonces, obviamente cuando llegan están cansados y justamente es una repartición de las tareas. Y aquí me parece muy importante remarcar esto. Una cuestión son los roles de género, los estereotipos de género. Y otra cosa es la repartición de las tareas, que son acuerdos a los que se llega en una familia, en una pareja, y otra cosa son los arquetipos. ¿Por qué me parece importante remarcarlo? Porque un arquetipo es un simbolismo, y volvemos como esto de las palabras, ¿no? Cuando digo mujer, cada uno va a pensar en lo que entiende por mujer y va a cambiar según un contexto, y un contexto histórico, un contexto cultural, geográfico, o sea, va a variar mucho, ¿no? Pero de alguna forma sabemos que esa imagen, ese símbolo de mujer, va a variar muchísimo, o sea, no es universal, mientras que los estereotipos tienen una connotación súper generalista, o sea, trata de universalizar y aparte es negativa, ¿no? O sea, por así decirlo, bueno, esa es la mayor diferencia que yo he leído y entiendo, es que justamente el arquetipo entendemos que es un simbolismo y sabemos que no es literal, mientras que los estereotipos se usan como un literal y como una forma de agredir. Entonces, en ese sentido, pues obviamente todos vamos a tener como concepciones de aquello que es femenino, de aquello que es masculino, pero creo que lo importante es cuestionarlas y lo importante es distinguir cuando estamos cayendo en estereotipos y cuando estamos cayendo en roles, por ejemplo. O sea, como que estos roles sean obligatorios, que es lo que generalmente pasa, ¿no? Que no es una distribución como por llegar a un acuerdo, ¿no? Por ejemplo, ahora que han salido esto de las tradwives, creo que hay muchas personas, o sea, porque tampoco quiero como decir únicamente mujeres, pero muchas personas que dirán, si mi pareja me mantiene, yo me dejo, ¿no? Con tal de poderme yo desarrollar en otras áreas que me gustaría desarrollar, como vienen siendo estos casos de estas mujeres que aprovechan ese tiempo, pues para desarrollarse en áreas artísticas, en áreas como vendría siendo la cocina, o ese tipo de cosas. Creo que justamente lo importante es esa reflexión, ¿no? De si algo se está haciendo como desde la imposición, una imposición consciente, inconsciente y todos este tipos de cosas. Y también cómo lo interpretamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando un hombre cocina, se le suele aplaudir demasiado, ¿no? Como, ¡guau! Es autosuficiente, sabe atenderse a sí mismo, sabe hacer cosas, ¿no? O incluso los chefs masculinos, ¿no? Mientras que si una mujer lo hace es como, es que ella es mujer, ella tendría que saberlo, ¿no? Entonces, justamente creo que lo interesante es eso, la reflexión que se genera a partir de cuestionarnos este tipo de conceptos. Y yo también quiero retomar el tema y- y, ah, un poco a lo que dices. No sé si soy yo o son ustedes. ¿Ahí me escuchan? Ya se te escucha Ya mejor. sé. Ok, bueno, regreso un poquito porque no sé dónde se trabó. Sí, Y pensando en alguien que es el proveedor y el otro puede desarrollarse en otra actividad, pues creo que la historia nunca vio como un mantenido, por ejemplo, con el concepto de mantenido que tenemos a un Leonardo da Vinci, ¿no? Que tenía todo el soporte económico por parte de sus mecenas y se dedicaba a hacer otra cosa, ¿no? Y cuando vemos ese caso de mujeres, pues cambian los contextos, los estereotipos y demás. Sobre lo que decías, Julio, que si se está avanzando, yo creo que sí. Eh, en una de las primeras exhibiciones que tuve, me pasó una cosa muy interesante. Llegó un jovencito que en ese entonces tenía 14 años, vio toda la exposición, estaba fascinado con los colores y con no sé qué, y cuando ya se acercó conmigo a platicarme de cuál había sido su experiencia, me dijo algo que a mí me quedó muy grabado. Me dijo, nunca había imaginado que la mujer pudiera hacer algo diferente a lo que hace en la cocina.
Y te estoy hablando de un 2019, porque aquí en Querétaro. Entonces, evidentemente venimos arrastrando muchas cosas que hemos normalizado. El hecho de que este chico en la galería sintiera esa reflexión y empezara a cuestionarse, creo que es un avance, pero mientras haya mujeres que estén haciendo cosas por imposición, que estén sometidas, que haya violencia y que todo, pues la lucha tiene que seguir. También me he topado con otro tipo de situaciones, eh, ya fuera del arte, por ejemplo, de repente mujeres que se enojan con otras mujeres porque una mujer decidió, en acuerdo con su pareja, dedicarse al hogar, ¿no? Porque quiere quedarse, pero por decisión propia, por un acuerdo de la repartición de labores, porque así lo... Y entonces no falta la que llegue y se enoja, pero tú, ¿por qué sigues permitiendo y tal, 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 ¿no? Entonces sigue habiendo mucho conflicto con los conceptos, con las ideas, con lo que venimos arrastrando. Eh, Otra cuestión que también me hace mucho ruido y que creo que es un campo que pocas veces se pone en la reflexión, es qué pasa con los hombres, ¿no? Yo tengo amigos que me han dicho, de repente ya no sé cómo tratarlas, ¿no? Porque si le cedo el paso por caballerosidad, porque estoy siendo atento, por una cordialidad, porque me está interesando la persona, hay quien lo toma como agresión, porque la quiero sobajar y que le echan todo un discurso, ¿no? Si le abro la puerta, y entonces está en ese debate. Y regresa un poco a lo que decía Ángela, creo que las claves son la comunicación y el respeto, y no podemos cerrar esa comunicación y ese respeto a un diálogo solo de las mujeres, ¿no? O sea, por eso lo que planteaba yo de que es una cuestión social y de que cuando empezamos a detectar estas situaciones, pues hay que hablarlas, hay que sentarnos con el hijo, con el amigo, con el hermano y a ver, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Por qué lo piensas? ¿De dónde viene? ¿Dónde se construyó esta idea? Casi nunca nos damos ese tiempo y nada más vamos repitiendo. Entonces, pues por eso creo que este tipo de foros son muy importantes, que a lo mejor no vamos a encontrar el hilo negro, pero por lo menos vamos a sembrar esa semillita del cuestionamiento para que ya cada uno en nuestro ambiente podamos ir escarbando y pues encontrando las mejores vías para llegar a algo más justo, ¿no? Y justamente creo que me pasó como señalar a qué iba con eso de las tradwives y justamente ahorita me hizo clic de nuevo con lo que mencionabas de las mantenidas, de cómo esta narrativa cambia, ¿no? Si eres así súper pipiris nice, de posición económica acomodada, pues eres tradwife, ¿no? Hasta un barbarismo, ¿no? Mientras que si eres aquí latinoamericana, eres una mantenida. Entonces, justamente para mí también esto siempre estas luchas y ese es otro de los conceptos que metimos en la lotería, este, vienen atravesadas por otras luchas, ¿no? En este caso es una cuestión también de clase, de una cuestión de posición económica. Y pues obviamente también va a haber atravesada pues otras cuestiones, ¿no? Como vendrían siendo de raza, de orientación sexual, o sea, que no es lo mismo que el género, ¿no? Entonces también quería señalar eso. Yo quisiera anotar algo rápidamente porque creo que ya andamos medio medidos de tiempo, ¿verdad, Julio? Este, Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángela, en que es una repartición de labores de trabajo, ¿no? Que hablabas que fuiste al Festival del Maíz, ¿no? Y, y para mí eso es un colectivo. Igual estoy equivocada, pero un colectivo es todos vamos a trabajar desde nuestro lugar, desde nuestras habilidades o talentos para enriquecer un solo ente que sería el colectivo, ¿no? Y ya no individuales, sino ya es un colectivo formado por muchos corazones, digamos, ¿no? Entonces sí pienso que sí hay que ponerse de acuerdo y que no importa quién haga qué, siempre y cuando la repartición de labores se ajusta, ¿no? Cada quien desde su lugar. Y de allí brinco a lo que decías, Yadira, que te comentaba un amigo tuyo, ¿no? De ya no sé cómo tratarlas. Desde mi perspectiva, para mí esa es una excusa que queda además y enfatiza ese pensamiento machista y misógino. Porque, ay, a ver, entonces ahora resulta que soy yo y que por eso me tratas como me tratas. Yo no estoy de acuerdo. Es, y entonces regreso con Ángela, pues se hablan las cosas. O sea, no me Comunicación. pongas
No me pongas de pretexto que es que ya no sé cómo tratarte. Bueno, pues pregúntame cómo tratarme. Porque imagínate que yo te digo a ti, Julio, es que no sé cómo tratarte, Julio, porque como eres bien machista y estás empoderado, pues, sería absurdo, ¿no? Eso. Yo creo que ese comentario de los hombres, que también yo lo he escuchado, es una excusa para seguir fomentando esta sociedad, al menos del hoy, que sí no tiene la repartición de labores equitativa y de cargas equitativas y que se les carga más a unos que a otros. Y bueno, perdón, era lo que quería comentar. que me, las que lo estaba escuchando y decía, ay, sí, esto, ¿no? Cosas que no se hablaban, ¿no? Porque si nos vamos a las familias latinoamericanas, mexicanas, o sea, hay temas que no se hablaban, que estaban tan separadas eh, los roles, ¿no? Hay temas que no se hablaban, pero debería ser tan natural como de, oye, pues, ¿qué quieres ir a comer pizza, esto? Oye, ¿te gusta esto? ¿Te gusta lo otro? Entonces, es una comunicación. Si no podemos entablar esa comunicación con el que tenemos al lado, pues desde ahí viene la creación de los problemas que cada vez se van haciendo más y terminamos en algo como lo que estamos. Sobre todo cuando es como con intención de pareja, ¿no? O sea, pues al contrario, deberías más de comunicarte con la persona si tienes un interés de tener algo, ¿no? Claro. Y en el día a día, en el día a También. día, que no me tienen por qué tratar distinto. Y eso lo hablábamos en el programa pasado, ¿verdad, Julio? No te tienen por qué tratar distinto ni por tu género, ni por tu edad, ni por tu condición económica. O sea, primero eres ser humano y te tengo que tratarte con respeto simplemente por el hecho de que seas un ser humano. Claro. No si vienes bien vestido o no, o si piensas de una manera o no. O si tienes un objetivo conmigo o no, ¿no? También. Exacto, más allá de que, Ujú. como dicen, que quieras conmigo, pues eso es aparte. O sea, yo le voy a abrir la puerta, digamos, si realmente es mi forma de ser, le voy a abrir la puerta del coche a cualquiera, con o sin interés amoroso, ¿no? En este caso que mencionabas, porque la educación y el respeto, pues debería de aplicar para todos, ¿no? Bueno, yo pienso, ¿no? No sé qué les parezca o no sé, yo es lo que veo y sí no que me moleste o me enoje, pero sí observo cómo soy totalmente enemiga del cómo te ven, te tratan. O sea, no me tienes que tratar por cómo me veo, sino No, por lo y habla de tu volatilidad como persona, ¿no? Porque que, entonces, ¿quién eres? O sea, si vas a cambiar con cada persona, qué valores tienes reales? claro, y llevándolo al 8M, pues tú me tienes que tratar igual por eso, por respeto a la especie, ¿no? A la especie. Ujú. Sí, yo lo mencionaba como en este contexto del famoso cortejo, de que, ajá, pues lo principal debería de ser la comunicación, pero sí tiene más sentido eh, ampliarlo, ¿no? En general, a toda la humanidad, tratar de ser íntegros con todas las personas, no solo con quienes tenemos un fin. Porque finalmente el fin, como especie, pues es un colectivo. Ujú. Es un gran colectivo, ¿no? Pues entre todos habríamos que apoyarnos y tratarnos con respeto, ¿no? Con empatía, no sé, igual son utópico, pero yo creo que ahora con estos colectivos, con tantos movimientos que hay y en cómo se han ido abriendo espacios para que las mujeres nos podamos organizar, pues sí, yo pienso que sí vamos a alcanzar ese fin como especie, yo creo que sí lo vamos a lograr. Justamente un tema que hablamos mucho en los colectivos es esto de las utopías, ¿no? Y el que las utopías pues nos sirven para caminar hacia ellas. Y algo que reflexionaba en este último encuentro en Chiteje fue que al final de cuentas no sabemos, ¿no? No tenemos nuestra vida asegurada como individuos ni como especie. No sabemos si el día de mañana llega un meteorito y ¡pum! Y justamente estamos haciendo lo posible muchas personas por evitar que la crisis socioambiental empeore, ¿no? Y que se vaya el ser humano, pero la realidad, y eso lo digo desde la biología, que pues es mi materia de estudio,
las especies venimos y vamos, no somos, ¿cómo se dice? No somos eternas. Entonces, en ese sentido, ¿para qué sirve hacer todo esto, no? Y creo que sirve justamente para construir esta comunidad, para construirnos un espacio donde habitar, donde nos sintamos bien, para crearnos una buena vida. Y justamente este es uno de los temas que abarcamos en Micelio Urbano, el buen vivir. Justamente esto de crearnos en comunidad una buena vida, un buen espacio de vida. Y pues como mujeres, pues también, ¿no? Crearnos entornos donde nos sintamos seguras, donde podamos hablar, donde podamos ser nosotros mismos y nosotras mismas. Y es importante la comunicación porque justo lo que acabas tú, Angie, de comentar, espacios seguros para la mujer donde puedan ser ellas mismas. Bueno, eh, ¿y por qué no? Bueno, una utopía, ¿no? ¿Por qué no comunicarlo? ¿Cómo deberíamos ser y construir una sociedad para que no tuviera que haber espacios seguros, sino que todos los espacios tendieran a ser seguros, ¿no? Donde pudieran desarrollarse las mujeres con su forma de ser, entendido ya desde todos los puntos de vista y también para los hombres, eh, para que pudieran armonizar de manera, ahora sí que normal, ¿no? De manera transparente. ¿Por qué buscar esa segregación? Yo entiendo por qué, porque no hay espacios seguros, ¿no? Pero ¿por qué no buscar, no separar, sino esa convivencia, de una manera transparente, construir hacia esa utopía en lugar de separar? Me puedo meter en temas más oscuros, ¿no? Que aquí podría resultar mucho. Sí, Es un creo que no me deschongue di en todo. a entender bien. Justamente hablo de Ah, sí. crear este lugar no como únicamente para nosotros, sino como para toda la humanidad, ¿no? No quiere decir como globalmente, porque suena a globalización y todo esto. Y justamente pues va a depender también, ¿no? De cada contexto, lo que cada quien entiende como bienestar. Pero justamente de esto se trata de como mencionas, de caminar hacia allá. Y pues como es caminar hacia una utopía, hacia algo que, entre comillas, es inalcanzable, y lo digo entre comillas, ¿no? Porque justamente tenemos que tener fe en que sí. Este, pues justamente comienza como en nuestro entorno más próximo, ¿no? Esperando que se amplíe a abarcar más y buscando incluir e integrar, porque justamente algo importante es la inclusión, o sea, y yo lo digo porque ahorita estamos hablando del 8M y todo esto, pero justamente cuando hablamos de feminidades, no solo abarca a las mujeres, ¿no? Y justamente esto me recuerda a lo que tú comentabas de esto aislar, el segregar grupos, ¿no? El comenzar la segregación otra vez, que viene de la mano con la pregunta que me hacía Lorena, ¿no? Como de esta violencia que pueden ejercer las mujeres hacia otras mujeres o hacia otros grupos. Entonces también me parece muy importante y justamente algo con lo que nos hallamos, o al menos yo personalmente me he hallado mucho y he reflexionado junto con otras personas en estos movimientos, que no es propio solo del feminismo, ¿no? En general ocurre en muchos movimientos, pues es justamente esta radicalización que lleva a que no se puedan hablar los temas y a que no se pueda ampliar, ¿no? A que no creemos espacios más inclusivos y que abarquen más. Y justamente cuando una persona se equivoca, se le suele, eh, pues casi crucificar, ¿no? O sea, por usar un término muy, muy exagerado, pero porque así es. O sea, a veces ya no damos ni siquiera espacio al error que nos va a llevar al aprendizaje, que nos va a llevar a la reflexión, a decir, ¿por qué lo que hice no estuvo bien, ¿no? O sea, o los matices, porque seguimos viendo todo en blanco y negro. ¿Dónde Ujú. queda justamente este espacio gris que nos permite decir, es que tal vez las cosas no eran tan sencillas como para decir si esto está bien o está mal, porque la realidad es más compleja? Estamos de acuerdo entonces que la comunicación sería una base del entendimiento para alcanzar esta utopía. Utopía entendiéndose con los estándares, las bases actuales, que son las que realmente hay que ir, sobre las que debemos ir avanzando y debemos ir modificando para poder encaminarnos justo y ponernos en ese camino. Bueno, Y, y bueno, yo me voy a meter. Y entender comunicación como todo el proceso comunicativo, no solo el de emitir el mensaje, también el de ser.
recibir, analizar, reflexionar y todo el proceso. Porque a veces nos quedamos con que comunicar es voy y digo y ya. Y te lo digo porque, por ejemplo, yo he visto casos de escritoras que se autodefinen como feministas, pero su primera cuestión a la hora de presentar un libro es no quiero hombres en la presentación de mi y estamos cayendo en todo, ¿no? O hay situaciones así matizadas. Ahora, regresando al punto de la utopía, pues también yo creo que creemos porque sabemos que hay esa posibilidad. Yo lo pongo así, veamos cómo actúan todas las personas, desafortunadamente, cuando hay una calamidad, llámese un sismo, ¿no? Llámese un huracán, todos muestran como que hay un sentido de comunidad y de colectividad mucho más presente. O sea, ¿por qué si lo podemos hacer en esas situaciones, no lo podemos integrar como un valor, ¿no? En nuestro día a día? ¿Por qué, por qué opinan ustedes que no lo hacemos? Una es por comodidad. No me quiero mover de mi zona de confort a algo que me implique mucho o poco esfuerzo. Yo estoy bien así como estoy, no me toquen. Una sería eso, ¿no? Yo percibo mucha desconfianza. Creo que desconfiamos mucho de los demás. Desconfiamos, no podemos ver en ellos, en quienes nos rodean, cosas buenas. Que a veces yo siento eso demasiado cuando trato de hacer esta labor de casi de convencimiento, ¿no? De la gente de que vale la pena intentarlo. Justamente es como, ¿para qué si la demás gente es así y así? Y yo me pregunto, ¿y realmente así es la gente? ¿Realmente has salido y has interactuado con ella? O a lo mejor tu muestra, a lo mejor hablo muy científicamente, ¿no? Pero tu muestra es así, cuando la población es enorme. Entonces, ¿cómo puedes decir que conoces a toda la gente para decir que la gente es así? Y justamente creo que todo eso se complica ahorita con el tema de redes sociales y de esos medios de comunicación. Al menos yo muy seguido veo eso aquí en casa, de que, por ejemplo, hablan de las feministas y les digo, ¿y quiénes son esas feministas? No las que están en la tele, las que están en la realidad, con las que tú interactúas, que seguramente te están rodeando en la mayoría de tu día, tus compañeras de trabajo, tal vez la mujer que te transportó a la escuela, tal vez tu propia madre, o sea, ¿quiénes son esas feministas realmente? O sea, a lo que quiero llegar es con esta interacción que tenemos con la realidad, que se está viendo muy mediada por las redes sociales y que la distorsiona demasiado y fortalece estos conceptos de desconfianza que nos hacen mantenernos en el individualismo. Yo creo que hablando de la comunicación y tratando de juntar un poquito todo, y casi seguro ya la han escuchado todos. Cuando escuchamos, escuchamos para responder, para contestar, pero no para comprender. Y en la medida que cerremos la boca y abramos los oídos, la comunicación de pronto es más sencilla. Y no solo eso, ya que traté de comprenderte, te voy a tal vez a repetir lo que yo entendí, porque tal vez lo que yo entendí no es necesariamente lo que tú querías expresar. Entonces, yo creo que el tema de la comunicación tiene que ver con eso. Y la desconfianza, pues también tiene que ver con eso, ¿no? Porque no nos detenemos a escuchar, porque si escucháramos, nos daremos cuenta que sí podemos confiar. Pero, Justo en el taller que impartimos, el punto de vista, ¿no? una de mis compañeras nos trajo esta información sobre los niveles de escucha, pero desde esta perspectiva como de lo que pasa en el mundo interno, ¿no? O sea, ya sabemos que hay un nivel de escucha que es el solo ruido, ¿no? El percibir ruido. Pero ah, el siguiente sería escuchar desde lo familiar. O sea, escuchar a una persona diciendo, ah, sí, sí, yo pienso así, de acuerdo, y tú estás internamente tachando si estás de acuerdo o no, ¿no? Así diciendo, ah, sí, soy lo escuchado, lo sabía, yo sé mucho. El segundo es el opuesto, es desde el quererlo refutar.
O sea, más bien sería el tercero, perdón. El primero es nada más el oír, el segundo es este desde lo familiar y el tercero es desde el rechazo. Entonces, sería esto de decir, ah, no, no estoy de acuerdo. Y tachar, no, no estoy de acuerdo. Y dentro de ti estar pensando cómo le vas a contestar para refutarlo, ¿no? Y el último, el cuarto y el más profundo, es cuando minimizas lo más posible tu voz interna para justamente prestar atención. O sea, por un momento no ser tan tú, o no sé cómo decirlo, como tan tener esas ideas tan arraigadas de si estoy de acuerdo, ¿no? Y escuchar a la otra persona, tratar de conectar realmente con lo que te está tratando de transmitir esa persona, ¿no? Y justamente ese es el nivel de escucha más profundo al que podemos llegar. Y, y pues yo, al menos como la reflexión que yo hice, es como que son momentos, ¿no? Obviamente todos tenemos creencias, todos tenemos pensamientos y los vamos a defender o vamos a estar un poquito más dispuestos a no hacerlo y demás, pero creo que lo importante es darnos estos espacios a poder escuchar, como decías, abrir los oídos, a disminuir esta plática interna y quedarnos en la plática externa, ¿no? Con esta persona, en escuchar, en ponernos en su lugar. Sí, sí, totalmente, totalmente. Creo que así generaríamos mucha confianza unos en otros. Y, pero bueno, sí se puede. Y bueno, entonces para ir cerrando esta conversación, no sé, ¿qué pregunta les gustaría poner como para finalizar? Digo, no, yo la verdad no lo sé. ¿Cuál sería, qué sería el punto? ¿O qué pregunta habría que responder? ¿Qué opinan? Partiendo del 8M, Sí, sí, sí. O sea, para darle final para ir cerrando, ¿cuál sería la pregunta final que habría que poner sobre la mesa para poder sentar las bases para algo futuro? pues bueno, tal vez mi pregunta podría ser, ¿por qué nos tratamos como, y vuelvo al punto que es siempre mi punto, ¿no? ¿Por qué nos tratamos como hombres y como mujeres y no nos tratamos como seres humanos? Esa sería mi... Sí, yo sé que mi pregunta fue bien rara, no sé, pero ¿y qué opinan Ni siquiera ustedes? fue una pregunta. Es una pregunta, ¿no? Es una Pero más bien, respuesta, ¿no? Pero ok. sí. ¿Qué sería lo que habría que resolver, Yadira? Pues más que resolver, yo invitaría, y aunque coincido con Lore en que tenemos que valorarnos todos como seres humanos, pero acotándolo al tema de este programa, sería una invitación a hacer un autoanálisis, ¿no? ¿Cómo es tu relación con las mujeres en tu entorno y cómo se construyó? O sea, dejarlo ahí como para que los que nos escuchen, los que nos vean, puedan empezar esa reflexión, ¿no? Y seguramente van a empezar a encontrar estos detalles y mucho de lo que hemos comentado aquí, ¿no? O sea, ¿cómo es esa relación con las mujeres de tu entorno? Yo como tratando de responder a la pregunta así de la forma más científicoide posible, sería porque al ser humano le encanta clasificar las cosas, nos encanta, justamente tenemos este lenguaje tan poderoso que nos ha ayudado a crear tantas cosas y estamos hablando justamente de la comunicación, ¿no? Y justamente el lenguaje es simbólico, los símbolos engloban cosas, encierran. De hecho, en nuestra lotería lo representamos el género y todas estas cuestiones con cajitas porque justamente es encasillar algo, ¿no? Y creo que lo importante es entender que ese encasillamiento no es literal, o sea, o entenderlo, ¿no? Nuestro lenguaje no es literal, es un simbolismo. Entonces, en ese sentido, pues nos encanta encasillar cosas, pero creo que es muy importante que nos cuestionemos si eso es absoluto. Porque solemos ver todo en términos absolutos, ¿no? Y justamente eso sí es encasillar, es decir, esto es así y así lo voy a dejar y lo voy a poner aquí. Y las cosas no funcionan tan así en la práctica, me parece. Entonces, en ese sentido, creo que el problema no es que tengamos conceptos como hombre, mujer y otros géneros, ¿no? Creo que el problema es lo que hacemos con ellos, la forma en que segregamos. Porque si bien eso podría ser una característica más,
como lo viendo siendo nuestra etnia, nuestro color de piel, no sé, nuestros gustos, o sea, justamente las preferencias y este tipo de cuestiones también asociadas, ¿no? Pero justamente son descriptivas. ¿Y por qué le damos este poder, ¿no? Para decidir cómo vamos a tratar a alguien, como bien decías. Entonces, a mí hay una frase que me gusta mucho, que es de Rosa Luxemburgo, que dice, se las voy a leer. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Y esto yo lo digo porque yo soy una persona en pro de la diversidad, a mí me encanta, o sea, como bióloga, como científica, me encanta clasificar cosas y pero justamente es muy importante como no perder este rumbo de que las clasificaciones son construcciones. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con ellas, no? Lo importante es qué hacemos con ellas. Entonces, en ese sentido, no, como bien decías, no tratar a las personas según su género, sino según que son seres humanos y que como todos merecen respeto, todos merecemos respeto. Muy bien. Es una gran, eh, creo que hemos llegado a grandes conclusiones y a un punto de partida que sería muy importante, ¿no? Para cada persona, sin importar el género, sin importar ningún estrato social, sin importar nada, simplemente para cada persona poder tomar ese punto de partida, ¿no? Y poder empezar a trabajar y construir para llegar a lo que como sociedad buscamos, ¿no? Una armonía. Yo por mi parte, bueno, pues quiero agradecerles, no sé si algo último, Lore, Angie, Yadira. Yo agradecida por el espacio, que agradezco mucho que tengas la iniciativa de generarlo, Julio. Gracias. Y gracias a Ángela y a Yadira. Este, ay, qué bien me cayeron y cómo coincidimos en tantas cosas. Gracias por sus aportaciones. Sí, pues muchas gracias por coincidir, por el espacio y me siento muy afortunada de conocerles. Aprecio mucho todas las aportaciones que hicieron. Espero que podamos volver a colaborar en algún momento, que nos encontremos por allí. Este, aprovechar para hacerles la invitación de buscarnos como Micelio Urbano para que vean nuestras actividades y siempre estamos recibiendo gente. Si quien quiera se puede unir a las actividades y pues les admiro mucho a las dos, también a Julio por la labor que hacen. Entonces, solo reiterar esa admiración y el cariño que sentí por ustedes en estos minutos de plática. Yo también quiero agradecerles por la labor, por el espacio, por lo que me han compartido. La verdad es que me voy con más aprendizaje y más reflexiones. Creo que justo eso es lo importante de este tipo de espacios y espero que continuemos la charla, no solo aquí, ¿no? En el programa, sino que se dé en las actividades que cada una estamos haciendo y por qué no, también en un café y pues seguir aportando, ¿no? Seguir, creo que como hablabas de la construcción y pues eso nos toca día a día, entonces que lo sigamos fomentando. Claro que sí, y sí, reiterar, este es un espacio abierto y trataremos de estar tocando temas diversos y me pareció muy interesante ese último con el que Angie nos compartió. Que el lenguaje es una construcción abstracta, ¿no? Bueno, ni siquiera pretendo decir cómo lo dijo ella, ¿no? Pero sería muy interesante ver cómo lo interpretamos, ¿no? Entre hombres, mujeres, incluso entre diferentes estratos de lo que sea. Sería un buen programa. Ya lo iremos platicando. Pues muchas gracias. Y Gracias. me apagó la Gracias a luz. ti. Y bueno, pues esto es Voces con Alas. Síganos la siguiente semana. Suscríbanse, Angie, Yadira, Yadix, suscríbanse y compartan el enlace y compartan la voz, que la voz tenga alas para que mucha gente se suscriba y podamos tener este, este alcance que buscamos, ¿no? La participación de todos aquí, todo el mundo cabe. Muchas gracias. Que tengan linda noche. Gracias, Igual, igualmente, gracias. descansen. Chao. Chao.